Hola, bienvenidos a una nueva edición de El Pastor Responde. Como saben, en estos vídeos lo que hacemos es responder preguntas que nos hacéis llegar a través de diferentes medios. En esta ocasión tenemos un correo de un hermano de Ushuaia, Argentina, que nos dice, que nos hace dos preguntas. La primera ¿es bíblico hacer enmudecer o sujetar a alguien que nos esté hablando mal? Y la segunda, ¿es bíblico decir que en este tiempo necesitamos un avivamiento escritural? Saludos desde Ushuaia. Bueno, querido hermano, la manera de hacer callar a los insensatos, según el apóstol Pedro nos enseña, es haciendo el bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Pablo también habla de esto cuando en Tito capítulo 1 del 5 al 11 enseña sobre los siervos de Dios y con ellos pues todos los creyentes, que debemos actuar bien, ser retenedores de la Sagrada Escritura a fin de tapar la boca a los que trastornan la iglesia enseñando lo que no conviene. Es decir, no se trata de decirle quédate mudo en el nombre de Jesús, ni se trata de yo te sujeto o sujeto tu lengua, no se trata de eso. Se trata de que hagamos callar la boca de los insensatos, pues haciendo bien. Es la manera correcta de hacerlos callar. Mucha gente habla mal de los verdaderos cristianos, pero los verdaderos cristianos no prestan oídos a ese tipo de cosas porque no pierden su tiempo en eso. Lo que hacemos es dedicarnos a hacer el bien y bueno, si los demás nos denigran mintiendo, allá ellos, porque tendrán que dar cuenta delante de Dios de todo lo que digan. Nosotros nos limitamos a hacer lo que la Escritura nos enseña que debemos hacer. En cuanto al avivamiento, bueno, para avivar la iglesia, ya sea escritural, espiritualmente, lo que sea, esta debería estar muerta o muriendo. Y eso es algo que es del todo imposible cuando contamos con una promesa, ¿okay?, de parte de Cristo mismo, que se comprometió a edificarla, asegurando que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. De modo que deberíamos preguntar a los predicadores del avivamiento cuándo Cristo dejó de cumplir sus promesas. La iglesia, hermano querido, está viva y bien viva, en medio de un mundo que es pecador, es cierto. ¿Existe apostasía? Sí. ¿Existe hipocresía? Sí. ¿Existen falsos hermanos y falsos pastores? Sí. Pero eso jamás puso a la iglesia en peligro de desaparecer o en peligro de morir. De hecho, ya Cristo mismo nos dijo que estas cosas iban a pasar. E incluso también el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, hablando a los pastores, les dijo que, bueno, les habló de la intrusión que se iba a producir en la iglesia de otros falsos pastores y maestros que arrastrarían tras de sí a los discípulos. Y no solamente que se iban a introducir falsos pastores, sino que de entre los pastores auténticos también se levantarían algunos, pues enseñando cosas contrarias a la verdad. Pero Cristo nos enseñó que no debíamos arrancar la cizaña para no dañar el trigo. De modo que lo que la iglesia necesita no es tanto un avivamiento, sino conocer y mantenerse en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Yo lo hago, tú lo haces. Esa es la cuestión. Mantenernos firmes en la voluntad de Dios. Mientras haya gente que lo hagamos, la iglesia no necesitará ningún tipo de avivamiento. Lo que necesita es seguir cumpliendo con su función. Bien, tenemos otra pregunta, otra consulta. Pastor Nicolás, un gusto saludarlo y saber que se encuentra mejor de salud.
siempre está en mis oraciones. Un saludo desde Florida, USA. Muchas gracias, hermano. Quería saber si era posible en algún momento de sus vídeos poder explicar cuando la mujer cananea habla con Jesús y cuando él responde, le dice que él ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Resalto esto porque de esa porción de la palabra se agarran los judaizantes para decir que solo para las tribus de Israel ha venido. Y si tú no regresas a las raíces hebreas, estás mal. Por cierto, yo no comparto lo que ellos afirman. Sin embargo, conozco gente muy confundida, pues ellos enseñan esa porción de la palabra y luego, como arañas, los llevan a su secta. Por favor, en algún momento explique eso. Le aseguro que nosotros, los seguidores de Jesús, se lo agradeceremos. Un saludo y que Dios le siga dando vida en abundancia y que esto sirva para la honra y gloria de Él. Que así sea, hermanos. Bien, en ese pasaje de la cananea, Cristo estaba probando la fe de esta mujer, que acudió a Él en su ayuda. Pero eso no significa que la salvación solo fuera para los judíos. En ese caso, hermanos, deberíamos tirar la mayor parte de la Biblia a la basura, porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, la Biblia está llena del mensaje de que Dios quiere bendecir y salvar a toda la humanidad. Desde el primer libro hasta el último, desde Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Estaba hablando de que de él iba a descender el Salvador. ¿Y que iba a salvar a quién? Solo a Israel, no, a todas las familias de la tierra. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, está claramente establecido que por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Más adelante, en Tito, capítulo 2, versículo 11, sigue diciendo que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, habría que romper la Biblia y tirarla a pedazos para quedarnos solamente con el judaísmo. Yo creo que podríamos continuar dando una lista enorme de textos que desmontan esa falsa doctrina del judaizante. Ahora bien, yo les aconsejo que sigan el estudio que estamos realizando de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Todos los jueves estamos haciendo un estudio bíblico en vivo a través de YouTube, que lo pueden seguir en nuestra página de internet, web. En nuestra página web también lo tienen, los vídeos. Ahí vamos viendo cómo la carta del apóstol Pablo a los romanos desmonta por completo esa teoría de que el cristiano deba convertirse al judaísmo. Eso es absurdo, es mentira. Tanto es así que algunos judaizantes ya están diciendo que Pablo es un hereje, porque no aceptan. Mire, si Pablo fuera un hereje, la mitad del Nuevo Testamento tendríamos que tirarlo a la basura, ¿ok? Porque la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Pero no, Pablo no fue ningún hereje. Pablo no hace sino explicar, desarrollar toda la teología que Jesús mismo predicó. Por tanto, no es cierto que la salvación sea solo para los judíos. Los cristianos no somos llamados a convertirnos al judaísmo, sino que los judíos son llamados a convertirse al Evangelio de Jesucristo. Esto es así. Seguimos adelante. Buenos días, pastor. ¿Usted me podría explicar la parábola del mayordomo infiel que se encuentra en Lucas 16? Que no me queda claro desde ya. Muchas gracias. Bueno, lo primero que debes entender a la hora de interpretar una parábola es que en la parábola no todo se debe interpretar. Es un error que cometen los incautos, es decir, los indoctos, los que no tienen suficiente preparación. A la hora de interpretar una parábola, lo que debemos hallar es el motivo, la razón por la cual fue compartida. Es decir, cada parábola tiene una enseñanza fundamental. ¿Qué quería enseñar Jesús con esa parábola?
Bueno, teniendo en cuenta el contexto general de los evangelios, donde tenemos las enseñanzas del Señor Jesús, sabemos que Cristo nos está enseñando con esa parábola que la entrada al cielo se pueda comprar, como algunos dicen. Es absurdo. Tampoco podemos concluir que el Señor esté alabando el pecado del mayordomo infiel. No alabó al mayordomo por ser injusto o por ser deshonesto. Lo alaba por la sagacidad que demostró, es decir, por la inteligencia del mayordomo. Algunos le llaman astucia, pero Cristo tampoco alabaría la astucia, que es obrar con engaño. Por tanto, Cristo lo que está elogiando es la inteligencia con la que obró aquel mayordomo que se veía en la calle. Yo creo que sería muy bueno para los cristianos pues ser tan inteligente en los asuntos del reino de Dios como lo son los impíos en el cuidado de sus propios intereses. De esto es de lo que Cristo está hablando en la parábola. Debemos ser sabios, debemos ser inteligentes en las cosas del reino de Dios, no en las cosas malas. ¿Ok? Bien, tengo otra última consulta aquí que dice: buen día, pastor, ¿cómo está usted? Dios lo bendiga. Tengo un par de consultas respecto a Efesios capítulo 3 del 1 al 3 sobre la revelación de la palabra y Génesis 28 del 15 al 16 con respecto a la revelación, ya que el pastor donde me congrego ayer me hablaba de que Cristo se nos tiene que revelar a través de su palabra. Otra pregunta: ¿qué hay que hacer cuando un creyente ama más un perro que al ser humano? ¿Esto está bien? ¿Es verdad la frase que dice no hay cristianismo si no hay sana doctrina? ¿Puede un creyente ir al psiquiatra ante la pérdida de un hijo? Un niño de 8 años aproximadamente tiene autismo y está siendo tratado, pero los padres no son cristianos convertidos. ¿Puede ser que al convertirse ellos a Cristo el hijo quede libre? ¿Puede un creyente ser sindicalista o militar para un grupo político? Dios lo bendiga, pastor. Saludo desde Ushuaia. Bueno, aquí hay un montón de preguntas. Vamos por partes. Primero, Efesios capítulo 3, del 1 al 3, como todo texto bíblico, debe ser interpretado a la luz de su propio contexto. Ahí Pablo no está hablando de que tengamos que tener nuevas revelaciones, porque en el verso 3 dice, como antes lo he dicho brevemente, refiriéndose al capítulo anterior, versículos del 11 al 22, donde el apóstol está diciendo que los judíos y gentiles, o sea, de los judíos y de los gentiles, Dios quería hacer un solo y nuevo pueblo, la iglesia, lo cual había sido un misterio para Pablo y los judíos, pero que Dios se lo reveló, misterio que ya está resuelto. Esto nada tiene que ver con que Cristo se nos tenga que revelar, pues ya tenemos toda la revelación que necesitamos en las Sagradas Escrituras. Basta que la conozcamos para que nos encontremos con el Cristo bíblico. En cuanto a Génesis 28, del 15 al 16, se trata de un pasaje histórico que nos relata una experiencia que tuvo Jacob y que no tiene que ser la nuestra, pues no todas las experiencias relatadas en la Biblia son para nosotros. Por ejemplo, Abraham se acostó con la criada de su mujer, Judá se ahorcó, pero vamos, yo estoy seguro de que entenderán que eso no significa que tengamos nosotros que hacer ninguna de esas dos cosas, ¿verdad? Es decir, hay cosas en la Biblia que están ahí para informarnos de lo que pasó, pero no para que nosotros la tengamos que hacer. En cuanto a que hay seres humanos que aman más a los animales, es decir, a un perro que a un ser humano, no se trata de si está bien o mal. De lo que se trata es de saber por qué esa persona piensa así. Casi con toda seguridad, esa persona habrá tenido malas experiencias en su trato con otros seres humanos y por eso se refugia en su relación con un animal que cree que no le puede defraudar. Lo que tendrías que hacer, a mi parecer,
es ofrecerle tu amistad sincera, íntegra, honesta, sin juicios, y tratar de ayudarla a entender que no todo el mundo es igual, que así como hay gente mala que te defrauda, pues también hay gente buena que te será fiel. Al respecto de la frase que dice que no hay cristianismo si no hay sana doctrina, es una frase real, es verdadera. La fe cristiana es una. Pablo lo dice claramente en Efesios capítulo 4, versículo 5. Un Señor, un bautismo, una fe. Es decir, hay un cuerpo de doctrina que nos ha sido transmitida por las Escrituras y que debemos defender ardientemente, como enseña Judas, versículo 3. El apóstol Pedro también enseña que la profecía no es de interpretación privada. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. El Señor Jesús dijo categóricamente, sí, y es un condicionante, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan capítulo 8, versículo 31. Esto quiere decir que si no perseveramos en sus enseñanzas, no somos verdaderos discípulos suyos, por tanto no somos iglesia. ¿Ok? Respecto de la otra pregunta, hermano, una de las experiencias más duras en la vida es la del duelo. Experiencia que se endurece muchísimo cuando el duelo es por la pérdida de un hijo. Porque los seres humanos estamos psicológicamente preparados para enterrar a nuestros padres. Aún así, es un trauma que tenemos que superar, porque es un duelo perder a los padres. Pero no estamos preparados para soportar el dolor que nos produce tener que enterrar a un hijo. De modo que lo ideal sería que con el tiempo se superase tan terrible experiencia. Pero si una persona necesita ayuda para superar el dolor de tal pérdida, no es algo que debamos juzgar, sino un motivo para orar por esa persona. Ser capaces de estar ahí, a su lado, sin críticas, sino apoyando con nuestra presencia, con nuestra compasión a esa persona que tanto sufre. Querido hermano, el autismo no es una atadura espiritual de la que haya que liberar a nadie. Ni tan siquiera se trata de una enfermedad. Se trata de una condición que hace que ciertas personas se sientan más a gusto a solas o en grupos reducidos que en contacto con mucha gente. Algo que debiéramos respetar. De modo que no importa que los padres se conviertan, una persona autista es autista, ¿ok? ¿Puede Dios liberarla de eso? Bueno, pero es que eso no es una posesión demoníaca, no es que la persona esté endemoniada para tener que ser liberado. En todo caso, pues Dios puede ayudarla a socializar cada vez más, ¿ok? Y de hecho hay muchos que van venciendo poco a poco su autismo, pero generalmente el que es autista prefiere estar encerrado en su propio mundo que en el mundo que le rodea. Por último, un creyente puede ser sindicalista, puede ser militar, puede ser político, siempre que haga lo correcto, siempre que no abuse de su posición, siempre que no se convierta en un corrupto. Espero haberte ayudado. En nuestra web tienen respuesta a muchas preguntas similares a esta. Yo les invito a todos que las visiten y que, sigan escribiéndonos. Si hay algunas que no encuentran ahí respondidas, sigan escribiéndonos y procuraremos a través de El Pastor Responde, responder todas y cada una de las preguntas y dudas que nos enviéis. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima vez. Ojalá que estos vídeos sean de bendición para vosotros y que los podáis compartir. Suscríbanse a nuestro canal. Un abrazo. Dios les bendiga.